Arratsalde-on. Muchas gracias a Bilbotar en Memoria Taldea por haberme invitado, haberme dado la oportunidad de estar en este edificio que tantos recuerdos me trae, y a todos ustedes por estar aquí presentes. También a todos aquellos que en el futuro puedan ver esto por medio de la informática. Yo presté servicio como médico en este lugar entre los años 1972 y 1982. Me había formado en el Hospital de Basurto como médico interno durante 3 años y tenía ya una experiencia en la medicina hospitalaria de urgencias. Pero lo que encontré aquí era bien diferente. Medicina de otra época. El enfermo, el médico y poco más. Sin rayos X, sin electrocardiografía, sin laboratorio. Lo único que nos diferenciaba de los médicos de pueblo antiguos era que nosotros teníamos la posibilidad de llamar a una ambulancia y evacuar rápidamente el paciente al hospital. Pero esa experiencia me ayudó a entender cómo era el ejercicio de la medicina en tiempos pasados. La mayor parte de los pacientes que llegaban a la casa de socorro eran de un tipo diferente al que habitualmente llegaba al hospital. Cosas como un anzuelo enclavado, un anillo que no salía del dedo, esguinces y torceduras leves, procesos febriles leves. Era bastante distinta a las urgencias del hospital. Al llegar aquí aprendí mucho de los compañeros médicos y practicantes, pero aún más de los propios pacientes y de las personas del barrio. Me fui al de 10 años con pena y guardo un magnífico recuerdo de aquellos años y de aquellas gentes. Ahora trataré de resumir la historia de esta casa de socorro, resumir 80 años de servicio en 20 minutos. Y situándolo un poco en el marco en el que prestaba servicio en Bilbao. Porque la asistencia a las urgencias médico-quirúrgicas en Bilbao fue desde antiguo responsabilidad de su ayuntamiento. Desde el año 1760, el ayuntamiento mantuvo un servicio permanente hasta épocas bien recientes. Aquel año, 1760, creó la figura de 2 cirujanos romancistas del Hospital de los Santos Juanes en Achuri, uno de los cuales tenía que estar siempre en el hospital para atender a las urgencias, tanto las ocurridas entre los enfermos ingresados como las que llegasen de la calle. Se habilitó para ellos una pequeña zona a ras de calle. Vamos pasando. Vamos a ir pasando un poco. Vemos aquí la casa de socorro tal como está ahora, qué bonita. Está pintada como estuvo en origen. Pasamos. Este es el Hospital de los Santos Juanes en Achuri en el siglo XVIII. Antes había habido otro anterior en el mismo sitio. Vemos aquí el puente de San Antón, la iglesia de San Antón a la izquierda. A la derecha vemos la primitiva iglesia de los Santos Juanes, que actualmente está en la anterior iglesia de los jesuitas. Y a la derecha de la iglesia se ven varios edificios. Hay uno, que es el primer torreón construido en 1685, junto al cual se fueron añadiendo después otros edificios. En los bajos de este edificio es donde estuvo el primer servicio de urgencias existente en Bilbao. Un detalle, estos cirujanos que llamó romancistas se llamaban así porque realizaban su examen en romance castellano, a diferencia de los cirujanos latinos y los médicos que lo hacían en latín. Eran formación profesional, diríamos ahora. Se educaban trabajando con otro cirujano y luego preparaban un examen, superaban el examen, pasaban. Pertenecía a una categoría social inferior. Esta categoría desapareció en el año 1857. La ley Moyano, ley que todos los que trabajen en educación probablemente hayan oído hablar de ella,
hizo desaparecer esta categoría profesional, la sustituyó por los practicantes que tenían menores competencias, aunque luego se les dio opción a los cirujanos romancistas a pasar a ser médicos habilitados mediante un examen y pagando unas tasas elevadas. A mediados del siglo XIX, bueno, es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos. A mediados del siglo XIX se creó en los bajos de este edificio, que es el Hospital de Achuri, construido entre 1818 y 1835, se trasladó el servicio de urgencias a este hospital y a mediados del siglo estas plazas de cirujano romancista se transformaron en plazas de médico, con lo cual se elevó la categoría de la asistencia de urgencia. Y en el año 1883, en este mismo local, lo que era un médico de puertas se transformó en un servicio en el cual había un portero, un médico y uno o dos practicantes. Al principio eran dos los médicos de puertas que turnaban para garantizar la asistencia a las 24 horas. Luego, con el tiempo, pasaron a ser 3 y luego 4. Los practicantes, lo más que hubo 6. Pero el crecimiento de Bilbao, el crecimiento de Bilbao obligó a crear una casa de socorro nueva en el ensanche. Hubo muchas quejas, sobre todo en la zona que había industrial, en Uribitarte y en algunos vecinos que había en el ensanche, de que el hospital de Achuri les caía muy lejos y se creó esta casa de socorro. No, esta es del año 1902, está en la calle San Vicente, la conocerán muchos de ustedes. Antes había estado, desde 1893, en el Palacio de Allende Salazar, que estaba situado entre la Gran Vía y la calle Ledesma, más o menos donde luego estuvo la instaladora general, los almacenes Macan Spencer, y ahora hay un edificio del Corte Inglés. Pero en el año 1908 el hospital se trasladó de Achuri a Basurto, dejando sin servicio todo el casco antiguo de Bilbao. Entonces fue imperiosa la necesidad de habilitar un cuarto de socorro que diese servicio aquí. En un primer momento, desde noviembre de 1908, se mantuvo la casa de socorro del viejo hospital con un equipo nuevo de médicos y practicantes. Después se habilitaron unos locales en los bajos de la Escuela Marzana. Este es el hospital de Achuri semiderruido en el año 1953, y cuando encontré esta fotografía me di cuenta de por qué, cuando he ido en alguna ocasión a buscar restos de aquel servicio de urgencias y de las salas del hospital en el edificio actual, no encontraba nada. Y es que todo el interior fue derruido y solo conservaron la fachada. Esta es la única foto que he encontrado de la escuela de Marzana, que es muy bonita porque es el maestro con el ayudante del maestro y con los niños. Y en esta escuela de Marzana, en los bajos, estuvo la casa de socorro varios años hasta que se construyó la de Urazurrutia. El ayuntamiento encomendó el proyecto de la nueva casa de socorro al arquitecto municipal Ricardo Bastida, quien presentó dos alternativas. Una, con un presupuesto de 60.000 pesetas para un edificio retranqueado con respecto a la calle Urazurrutia, que ocuparía parte del lavadero y que contemplaba dotar al lavadero de una cubierta y muros laterales para proteger del viento y la lluvia a las usuarias. La segunda, con un coste menor de 42.102 pesetas, y por ello resultó elegida, circunscribía la construcción a los límites del solar otorgado, estrecho y largo, dejando el lavadero a la intemperie. A pesar de aquella limitación, la nueva casa de socorro, que fue inaugurada en enero de 1914, reunía unas magníficas características para cumplir su función. Se entraba por un amplio portón, que sigue todavía, desde la calle Urazurrutia, y un pasillo llevaba en línea recta hasta la sala de curas, en cuyo interior se encontraban la mesa del quirofanillo y una camilla de exploraciones a derecha e izquierda, de tal forma que un paciente que requería transporte en camilla podía ser trasladado allí o desde allí a cualquiera de ellas sin necesidad de pasar escaleras ni efectuar giro alguno. La sala de curas era amplia y tenía en su extremo un gran ventanal que daba al muelle y permitía una magnífica iluminación natural. Vemos aquí
En esta fotografía está tomada pocos días después de las inundaciones. Vemos el gran ventanal que había en la sala de curas, que daba sobre todo a las mañanas, la iluminación era formidable. Junto a la sala de curas se encontraba la sala de estar para el personal. Esta foto están varios médicos de la Casa de Socorro y un practicante de la Casa de Socorro en la sala de curas. Esta puerta, no, ya no se mantiene, es la que da, sí, es aquella que está allí. Esta allí todavía se mantiene, es la que da acceso al mostrador que hace de entrada. Un pequeño despacho situado a la derecha del pasillo de entrada, con ventana a la calle, estaba a disposición de los médicos, quienes durante muchos años tuvieron autorización para atender allí a sus pacientes privados, porque sus guardias les obligaban a permanecer 24 horas en la Casa de Socorro. Servía también para atender a las urgencias médicas que llegaran y como segunda sala de curas cuando se acumulaban más de 2 heridos al mismo tiempo. Frente al despacho, a mano izquierda del pasillo, una pequeña habitación valía como garita para el conserje, aunque más adelante fue utilizada como almacén. También sirvió como improvisada sala de curas, con ocasión de accidentes con un elevado número de heridos leves que pudieran ser atendidos estando sentados. Todos estos lugares vemos aquí esta fotografía también después de las inundaciones, al fondo de la sala de curas, y lo que está en primer plano es a la derecha el mostrador, debajo donde se ve una lámpara, y el resto era la sala de espera. Todos estos demostraron su potencial. Yo tuve oportunidad de comprobar el potencial de esta Casa de Socorro cuando allá por el año 1973 tuvo un accidente el autobús de línea bajando de la calle Zamácola hacia La Peña y llegaron cerca de 40 heridos, la mayor parte muy leves. Y inmediatamente era un día que, aparte del equipo de guardia, había varios médicos y practicantes más, porque era la última guardia de uno de los médicos y íbamos a tener una cena aquí. Entonces, rápidamente se improvisaron 5 puntos de cura y se atendió a toda la gente con una rapidez tremenda. Llevó más tiempo hacer el papeleo, imprescindible, sobre todo de cara a los seguros y de cara a que quedase constancia de lo hecho. Llevó más tiempo el papeleo que la propia asistencia. Frente al despacho, que hemos dicho a la entrada, el despacho médico, una pequeña habitación servía como garita para el conserje, aunque más adelante fue utilizada como almacén. El pasillo de accesos, ya hemos dicho antes, se ensanchaba en el espacio situado entre la sala de estar y la sala de curas. Allí un pequeño mostrador servía para la recepción de pacientes y un par de bancos como sala de espera. El piso segundo era utilizado para dormitorio de los practicantes y médicos, y el tercero para vivienda del conserje. En el sótano estaba la calefacción, un espacio para almacenar carbón y un acceso al muelle para la llegada del carbón. La composición del equipo de guardia que permaneció en esta casa no varió en los cerca de 80 años de servicio. En cada relevo, un médico de guardia interna para la atención dentro de la Casa de Socorro y otro de guardia externa para la atención a domicilio o en la vía pública. Un practicante y un conserje u ordenanza, a los que se sumaba la presencia habitual de un policía municipal. En un principio eran 3 los equipos que lo cubrían, uno para los lunes y jueves, otro los martes y viernes y un tercero para miércoles y sábado. Los domingos eran cubiertos de forma rotatoria por cada uno de los equipos. En 1931 se sumó un cuarto equipo para las guardias dominicales y de festivos, y en 1982 un quinto. Las prestaciones que este centro ofrecía a la población de la villa, y tenemos que pensar que era prácticamente el único servicio de urgencia existente en Bilbao, junto con el cuarto de socorro del Hospital de Basurto. Estas prestaciones eran la asistencia en el propio domicilio de los enfermos, para lo cual el médico de salidas se desplazaba andando y en los casos muy urgentes en taxi. Este servicio era gratuito
para las personas incluidas en el padrón de la beneficencia y para los pobres. A las personas con medio de fortuna se les clasificaba, según los mismos, en 3 grupos, a los que se aplicaban tarifas diferentes. Para estos efectos, la villa se encontraba dividida en 2 zonas, una atendida por la Casa de Socorro de Urazurrutia y otra por la Casa de Socorro de San Vicente. Las prestaciones incluían también la asistencia a urgencias médicas en la propia Casa de Socorro y la asistencia a heridas y traumatismos. En general eran asistencias gratuitas, salvo alguna excepción. Durante los primeros años se atendía también con carácter de urgencia a partos y abortos. Respecto a las estadísticas de estas prestaciones, es curioso que no variaron mucho a lo largo de los 80 años. Los que más variaron son las salidas a domicilio. Durante los primeros años alcanzaron cifras anuales de 2.000 y más de 2.000, pero a partir de los años 50 y 60 fueron disminuyendo, hasta que la implantación del Servicio de Urgencia de la Seguridad Social en el año 1968-69 hizo que llegaran a ser testimoniales, lo que llevó a suprimir este servicio en el año 1982. En lo que se refiere a la asistencia en la propia Casa de Socorro, los accidentes fueron la principal fuente de clientes. Los primeros años eran muchos los accidentes de trabajo que llegaban, llegando a ser incluso mayoría, hasta que la progresiva implantación de las mutuas de accidentes hizo que sus consultorios tomaran el relevo. Anualmente se venía atendiendo una cifra que oscilaba de 3 a 5.000 personas accidentadas. De una forma aproximada se puede estimar que la mitad correspondía a accidentes en la infancia y de la otra mitad algo más a los varones, cerca del 30%, y algo menos a las mujeres. Vemos aquí el detalle de las lesiones atendidas en un año, el año 27, que no van a ser muy diferentes de las que podíamos encontrar en los años 50 o 60. Vemos que la mayor parte de los accidentes eran heridas y contusiones, aunque no faltaban fracturas y otras lesiones también. Aproximadamente 1 de cada 100 personas que llegaban a la Casa de Socorro era trasladada al hospital, traslado que efectuaban los camilleros municipales, cuya caseta se encontraba en Achuri, a pocos metros de la Casa de Socorro. Primero lo hacían en ambulancias de caballo, hasta que hacia el año 1919 el ayuntamiento adquirió las primeras ambulancias a motor. Cuando ya llegaron las ambulancias a motor, se ganó mucho en rapidez de evacuación, porque las ambulancias a caballo, el ayuntamiento, en la caseta de ambulancias, lo que tenía era el vehículo ambulancia, no tenía el tiro, no tenía caballos. Tenía que llamar a un coche de punto y el tiro del coche de punto, engancharlo a la ambulancia y salir con la ambulancia. Siguiendo con las estadísticas, la mayor parte de los enfermos asistidos eran enfermedades infecciosas, fundamentalmente en la infancia. El número anual de consultas rondaba el de entre 400 y 600 en distintos años. Los partos que mencionaba antes, en los primeros años llegó a haber hasta 100 partos atendidos. En el año 1931 el ayuntamiento creó un servicio de tocólogo y matronas para asistencia a domicilio y la Casa de Socorro dejó de hacerlos. Cuando yo llegué a la Casa de Socorro había iniciado ya un declive que se fue acelerando en el tiempo que yo estuve. La medicina evolucionó notablemente en aquellos años y la exigencia de calidad de los servicios de urgencia se incrementó hasta tal punto que la dotación de las casas de socorro quedó completamente obsoleta. Hubo algún intento de la sanidad municipal para incrementar los recursos diagnósticos y terapéuticos de sus casas de socorro, pero su elevado coste lo impidió. Ya en los comienzos de los 80 se establecieron conversaciones con la Delegación en Vizcaya de la Seguridad Social encaminadas a combinar los recursos municipales, orientándolos a las curas y pequeña cirugía realizadas sobre todo por los practicantes, con el servicio de urgencia de la Seguridad Social
más dedicado a la asistencia a domicilio de enfermos, las célebres lecheras que muchos de ustedes habrán conocido en los años 70 y 80. Pero aquello fracasó. Las inundaciones del año 1983 inutilizaron esta vieja casa de socorro, como habrán visto en las fotografías, y el ayuntamiento no consideró apropiado restaurarla, por lo que fue trasladada a los locales de la Inspección Médica Escolar en la calle Conde Mirasol. La desaparición del padrón de la beneficencia en el año 1988, al quedar establecida la prestación universal por parte de Osakidetza, eliminó la obligación que tenía el ayuntamiento de mantener un servicio de urgencia, y la casa de socorro fue poco a poco esfumándose sin que podamos tener una fecha de desaparición, en parte porque nadie quiso firmarla nunca. Unas últimas palabras con respecto a la casa de socorro y el barrio de Bilbao la Vieja. Durante los 80 años de funcionamiento, la casa de socorro estaba situada en uno de los barrios de Bilbao con más problemas de salud, con problemas más graves. En 1914 ya había mejorado notablemente la lucha contra la viruela. La mortalidad infantil iba en descenso y el tremendo hacinamiento en las viviendas de Bilbao la Vieja había ido desapareciendo merced a la construcción de las llamadas casas baratas y a la red de tranvías eléctricos que permitía a los trabajadores tener su vivienda lejos del centro de trabajo. Vemos aquí la casa de goma, símbolo un poco del hacinamiento sufrido. La sociedad de las calles, el tráfico continuo de los carros de recogida de basuras hacia el embarcadero de Muelle Urazurrutia eran un baldón que tenía que ser subsanado con urgencia. La ría, en aquellos años, a pesar de que servía para actividades lúdicas, era en cierto modo, una cloaca. En aquellos años también la falta de agua potable era uno de los problemas más graves en este barrio. El ayuntamiento hizo ya muy tardíamente, en 1923, este pantano de Cruceta, en Zollo, que está todavía en activo, que llevaba el agua al Bolinchu y del Bolinchu venía aquí. Pero este pantano fue insuficiente. Aquí lo vemos pocos años después, en el estiaje, en septiembre, completamente seco. Aparte de eso, el agua era cara y muy pocas viviendas de Bilbao la Vieja tenían suministro de agua, entonces le llamaban agua de manantial, le llamaban, agua potable, diríamos. Lo que sí tenían era agua de río. Se había construido en la isla de San Cristóbal esta estación que ven aquí, que aparte de producir energía eléctrica en las presas, elevaba el agua del río hasta el Alto de Miraflores, donde había unos depósitos que muchos de ustedes habrán conocido, y desde esos depósitos llegaba el agua del río a las casas. La mayor parte de las casas tenían un grifo de agua del río, era un grifo a caña abierto, como las fuentes, con una madera para cerrar, y solía estar en el portal de las casas. Era sin contador, pero no era agua potable. A ese sistema, el doctor Areilza, era uno de los médicos más ilustres de aquel Bilbao, le llamó tifus a domicilio. Durante los años de la posguerra, los problemas de salud fueron otros. La penuria económica, el hambre, la infravivienda, acarreaban tuberculosis, raquitismo, otras enfermedades infecciosas. Y ya en los años 70, cuando yo llegué aquí, los problemas eran muy distintos. Los trastornos alimentarios y la obesidad, la falta de espacios de vida al aire libre y ejercicio físico, la gravísima situación de las mujeres que no tenían acceso a servicios ginecológicos de prevención o de contracepción, los trastornos menores de conducta que tantos maestros habrán conocido y que ahora se pueden encarrilar mejor, y por último la aparición de la plaga de las drogodependencias que castigó a este barrio con dureza. Los sanitarios que prestaban servicio en la casa de socorro percibían estos problemas y algunos de ellos, entre los que me incluyo, desarrollaron a lo largo de su carrera profesional actividades de prevención y promoción de salud que tuvieron su origen en aquella experiencia. Pero lo hicieron cuando pasaron a trabajar a otras localidades o a otros servicios, como salud escolar del Ayuntamiento de Bilbao, inspección de salubridad, al que fui yo, enfermedades de transmisión sexual. La casa de socorro como tal nunca se pudo involucrar en la problemática sanitaria del barrio.
Quizás porque el reglamento que regulaba su actividad no lo permitía. Quizás también porque las plazas de médico de la Casa de Socorro eran las de menor categoría en el escalafón, y hasta los años 50 fueron raros los médicos que permanecieron en una Azurrutia más de 2 años. Esta es la fila de carros de basura haciendo cola para cargar la gabarra que llevaba la basura a Erandio. Aquí tenemos una lista de médicos en los primeros años de la Casa de Socorro y vemos el baile continuo de nombres. Era muy raro el médico que estaba más de 2 años. Era el punto de entrada al cuerpo médico municipal. Pasaban enseguida a la Casa de Socorro de San Vicente, que les gustaba más. A mí me gustó más esta. No pasé nunca, no quise pasar nunca a la otra. Y por otra parte, había muchas plazas por encima de esta. Había médicos de distrito, había médicos en el Hospital de Enfermedades Venéreas, había la inspección médica escolar. Entonces, duraban muy poco tiempo los médicos. También pudiera haber tenido influencia la ausencia de un movimiento vecinal similar al que conocimos en los años 70 y que sigue en activo todavía, quiero creer que sigue en activo y que tantos bienes ha traído a esta ciudad. Lo cierto es que la Casa de Socorro fue más un equipamiento de la ciudad que una institución del barrio. Sin embargo, la cercanía y el conocimiento mutuo entre el vecindario y el personal sanitario llevó a que la utilización que hacían de la Casa de Socorro la gente que vivía en las proximidades fuese mayor y distinta a las que vivían más alejadas. Incluso venían con lesiones muy leves. No era extraño que alguna vecina se acercara a los médicos o practicantes para consultar problemas de salud no urgentes o para conocer su opinión sobre lo que le había dicho otro médico ajeno a la Casa de Socorro. Esta confianza mutua se había dado en los años anteriores a la guerra mucho más con los practicantes, porque esos sí estuvieron muchos años en la Casa de Socorro y sí establecieron relaciones más continuas. También el recuerdo de los compañeros, aquí he traído 2 de ellos. Don Félix Aranguren fue un médico solterón, carlista, que una vez jubilado siguió viviendo en la Casa de Socorro hasta que ya con 82 años o así llegó un sobrino y se lo llevó a una residencia, pero vivía aquí en la Casa de Socorro y era la crónica viviente del pasado. Era el que recordaba todo lo ocurrido en los años 40 y 50 y conocía, sí que conocía el barrio. El otro, Andrés Bodegas, fue el compañero mío de guardia hace mucho tiempo y murió relativamente joven, con 50 y tantos años. Fue también un médico que atendió, era médico vocacional y atendió en el despachito que hay a la entrada, atendió a cantidad de personas del barrio que no tenían seguridad social, no tenían beneficencia y no tenían medios económicos, atendió a cantidad de personas. Por eso les traigo a modo de despedida a estos 2 ejemplos. Y con esto, muchas gracias, he terminado. Neoizko argiak erdi zintzilik daude taberna gainean, urratu den aurpegi den pareta gorrian. Zubia gora zutitzen ziren